Romanos capítulo 4, amén, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al verso 9. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Dejemos aquí, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Tratando de hacer un pequeño recordatorio, hermanos, sobre la enseñanza que veíamos el día miércoles. Veíamos el día miércoles, hermanos, que dentro del reino, voy a tratar de mencionar varias cuestiones importantes para que la enseñanza de hoy pueda ser comprendida. Veíamos el día miércoles, hermanos, y explicábamos que nosotros hemos llegado a la iglesia como a una introducción al reino, no como el establecimiento del reino. Y estuvimos aclarando, hermanos, de que el Señor Jesucristo dijo: el reino se ha acercado. En la iglesia es el acercamiento del reino, no el establecimiento del reino. Yo pienso, hermanos, que eso debe quedar muy claro, porque cuando una persona, hermanos, piensa que la iglesia es el reino, por eso es que hay muchos cristianos hoy en todo el mundo, hermanos, que toman la iglesia como la meta. Y haber llegado a la iglesia, eso los hace echarse a dormir y volverse ociosos en cuanto a lo espiritual. Cuando una persona, hermanos, ya no trabaja o no tiene interés de trabajar en la iglesia, es porque, hermanos, él ya de hecho tomó la iglesia como la meta, como el objetivo. Pero sin embargo, si para nosotros queda claro, hermanos, de que la iglesia no es el reino, no es el establecimiento del reino, sino que es el acercamiento del reino, eso nos da otra mentalidad. Yo pienso, hermanos, que así es como debemos de comprender la iglesia. La iglesia, hermanos, es el acercamiento del reino de Dios a nosotros, no el establecimiento del reino. Esa idea el Señor la dejó muy clara, hermanos, un día cuando le preguntaron a él. Señor, le dijo alguien por ahí: ¿restablecerás el reino a Israel en este tiempo? Dijo. Y fíjense que el Señor dijo, le contestó a este que le preguntó, le dijo el Señor: no les toca a ustedes saber el tiempo, les dijo, ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, qué tremenda la respuesta del Señor, clarísimo. Yo pienso que eso nos debe dejar a nosotros clara la idea del reino. Alguien le preguntó a Jesús: Señor, ¿restablecerás el reino? Porque, hermanos, una buena pregunta es: ¿y quién no desea que el reino se establezca pronto? Pues, ¿quién no desea que eso ya sea? Y alguien le preguntó a Jesús: Señor, ¿restablecerás al reino a Israel en este tiempo? Y el Señor, hermanos, la respuesta era tácita. El Señor le dijo que no, pero le dijo: no les toca a ustedes saber el tiempo. Ahora, si el Señor Jesucristo hubiera venido a establecer el reino, hermanos, nada le hubiera costado al Señor decirle: pues ahora está establecido el reino. Pero la Biblia dice, y usted puede leer otros pasajes donde dice, hermanos, que en aquel día, cuando haya sido vencida la muerte, cuando haya sido vencido el diablo, cuando ya todo haya terminado aquí, entonces dice que Jesús, el Hijo, entregará el reino al Padre para que el Padre sea todo en todos. El establecimiento del reino es un hecho futuro, y eso lo podemos entender a lo largo de todas las Escrituras, hermanos. Miren, aunque es algo anhelado, nosotros no podemos decir que la iglesia ya es el reino. La iglesia, hermanos, es el acercamiento del reino. ¿Saben qué sucede, hermanos? ¿Saben qué pasaría? Y óiganmelo bien. ¿Saben, hermanos, qué sucedería si la iglesia fuese el reino? Si la iglesia fuese el reino, sucedería, hermanos, que muchas personas que nunca se afirman en los caminos de Dios no podrían permanecer mucho tiempo aquí. Entrarían y saldrían inmediatamente, o muchos morirían quizás. Porque en el reino, hermanos, recuérdense que ya hablar de la institución de un reino, formalmente, donde ya el Señor
va a estar gobernando todo y todos los que estén ahí tengan que ser necesariamente ciudadanos de ese reino, ahí hay grandes demandas, hermanos. Por eso usted va a leer aquí el pasaje donde dicen las Escrituras: ¿quién será aquel que se atreve a acercarse a mí? Así dice Cristo. ¿Quién será aquel que se atreve a acercarse a mí? Porque Él es fuego purificador, dice, y jabón de lavadores. Quiere decir, hermano, de que a la iglesia puede venir mucha gente llamada pero no escogida, pero al reino tengan ustedes absolutamente seguro que no va a entrar ningún llamado que no sea escogido. Por supuesto, todos los que hemos llegado a la iglesia somos llamados, pero para entrar al reino se necesita un escogimiento. Y hermanos, eso es lo que muchos ya no tratan de buscar. Muchos dentro de la iglesia ya no tratan de calificar para un escogimiento. Y les digo, hermanos, y van a ver ustedes que la palabra de Dios así nos lo demuestra. En la iglesia nosotros debiéramos de estar tratando de calificar para ser escogidos. Por eso, hermanos, ustedes van a encontrar al apóstol Pablo que le dice a Timoteo, y Timoteo pues era pastor de la iglesia de Éfeso, pero Pablo le dice a Timoteo le dice: echa mano de la vida eterna. Y no ya estaba en la iglesia, y no ya era salvo, y no ya con estar en la iglesia se tiene todo. Entonces, ¿por qué Pablo le tiene que decir a Timoteo: echa mano de la vida eterna? ¿Y por qué en otra parte también el apóstol Pablo tiene que decir: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya? Sino que dice que prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios. Al decir Pablo supremo llamamiento, hermanos, deja entrever claramente que existe un llamamiento previo. Es que hablar de un llamamiento superior deja por sentado que existe un llamamiento previo, y eso es correcto. La iglesia, hermanos, es un llamamiento previo a un llamamiento superior. Nosotros, los que estamos en la iglesia, tuvimos un llamado, y esto es correcto. No cualquier persona siente el llamado de venir a la iglesia, no cualquiera. Pero estar en la iglesia, hermanos, es un llamamiento previo a un llamamiento superior. Y Pablo dice, hermanos: yo olvido lo que queda atrás, y yo mismo creo que no lo he alcanzado ya, sino que prosigo al blanco, dice Pablo, a la meta, al supremo llamamiento. Pablo, hermanos, como apóstol, él mismo dice: pues yo, aunque sea apóstol, no quiere decir que tenga un privilegio más que nadie. Yo mismo olvido lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, dice Pablo, prosigo al premio, al supremo llamamiento. Ese es el llamamiento que ya mucha gente evangélica ya no busca en este tiempo que estamos viviendo. Óiganme bien, hermanos. Y como ya no lo buscan, por eso, hermanos, es que su vida, espiritualmente hablando, es una vida de ocio. No hay ocupación espiritual. Ya van a ver ustedes, hermanos, que eso Dios nos lo demanda. Es imposible, hermanos, que una persona que tiene un llamamiento superior se quede sin fruto. No puede ser. Una persona, hermanos, que ya encontró y que ya captó que existe un llamamiento superior, se dedica a trabajar y a ocuparse en su salvación. Sencillamente, hermanos, porque él sabe que hay un llamamiento que viene de más arriba y al cual hay que echarle mano todavía. Pero cuando una persona, hermanos, toma la iglesia, ya como que si esto fuera la meta, con haber llegado a la iglesia, piensa que ya alcanzó la salvación, el reino, ya lo alcanzó todo. Por eso, hermanos, es que existen dentro de las iglesias muchísimos cristianos frívolos. Esa palabra me gusta porque, hermanos, cabal define el espíritu de los cristianos en este tiempo. Frívolos. Frívolos no quiere decir fríos. Frívolo es así, medios fríos, tibios, en otras palabras. De manera, hermano, de que este tiempo se caracteriza por cristianos frívolos. La frivolidad, hermanos, es la apatía, la indiferencia. Sí, un interés así vago en las cosas de Dios. Un somero interés. Sí, Dios, hay que servir a Dios. Hay una vaga conciencia, hay cierto interés, hay una media preocupación, o tal vez preocupación, pero ya van a ver ustedes que Dios no pide preocupación, sino ocupación. Y eso es lo que muchos no han entendido. La gente dice: no, si ya Cristo lo hizo todo, nosotros no tenemos que hacer nada, la salvación es gratis, el Señor lo hizo todo. De manera, hermano, de que previendo este tipo de razonamientos que pueden ser equivocados y que son equivocados y que pueden llevar a la gente, hermanos, a un error, a equivocar el camino de la salvación, el apóstol Pablo hace una exhortación muy interesante allá adelante, que vamos a ver ahorita. Pero Pablo está diciendo, hermanos, aquí en este pasaje de Romanos, que nosotros, hermanos, no podemos hacer ningún tipo de obra, no se puede hacer un trabajo, ningún tipo de trabajo para ganarse la salvación. Porque el día que una persona, hermanos, quiera hacer algún tipo de trabajo para ganarse la salvación, entonces dice la Biblia que ese trabajo se le toma como deuda y no como gracia. Quiere decir que ya no entró en la gracia. Porque gracia, pues por supuesto que es un regalo. Pero hay que entender eso, hermanos, y aquí es donde la gente religiosa se turba y se confunde. Por supuesto, hermanos, que la salvación es una obra de Dios, es gratuita. Él la hizo. La salvación Él la hizo, Él nos la entregó, Él la obró, Él pagó la salvación. Pero, hermanos, eso no quiere decir que usted no tenga que hacer nada en la salvación.
es que no vamos a trabajar por la salvación, sino en la salvación. De manera, hermano, de que voy a poner un ejemplo, tal vez el ejemplo no sea el más perfecto, pero yo creo que a usted me va a comprender, hermanos, en qué consiste la enseñanza. Eso está, hermanos, como que póngale que usted ha naufragado, pongámosle, en alguna isla. Usted es un náufrago en alguna isla. Y ahí hay algunos pocos habitantes y algunas pequeñas industrias, qué sé yo, pero gente pobre, y es un lugar lejísimos. Usted no tiene cómo trabajar, no puede hacer nada, no puede pagar un viaje, no puede hacer nada para salir de aquel lugar. Pero de repente un hombre le dice ahí: mire, yo estoy construyendo una pequeña embarcación que voy a dedicar a explotar. Si usted quiere, yo lo llevo, pero trabaje. Mientras que yo lo traslado a usted trabaje dentro de la embarcación. Aquí, por favor, quiero que usted me limpie, me levante las velas, las baje. Trabaje de marinero mientras usted va en este barco. Y usted viene y se compromete. Pues si solo de eso se trata, dice usted, pues está bien. Y usted acepta el trato, y usted acepta que lo van a sacar de aquel lugar con la consigna de que usted por lo menos tiene que prestar algún servicio, algún trabajo, algo tiene que hacer de agradecimiento. No quiere decir que con eso usted esté pagando, porque usted no podría construirse una embarcación como la que este hombre ha hecho. Pero usted sí puede trabajar ahí. Y el hecho de que usted trabaje no solo va a demostrar pues un agrado, el agrado de que alguien le ha hecho un favor. Es lo mismo, hermanos. Estoy poniendo un ejemplo, tal vez le digo no es el más perfecto, no se me ocurre otro en este momento, pero eso es exactamente lo que nosotros vamos a entender con la obra de salvación. La obra de salvación la hizo Cristo, esa es gratuita, hermanos, y el Señor lo metió a usted en la embarcación que lo conduce a puerto seguro. Pero usted no puede echarse a dormir yendo en el barco. Usted puede ser ocioso, algo tiene que hacer ahí. Por lo menos barra, por lo menos sacuda, por lo menos levante las velas, por lo menos ayude a sacar el agua, los excesos de agua, por lo menos trate de hacer algo allí, porque, hermanos, eso es lo menos que usted puede hacer de agradecimiento, que un barco lo lleva gratuitamente a un puerto seguro. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Pues eso es lo que muchos cristianos no hacen. Están recibiendo el favor de ser trasladados en la salvación al cielo y se han echado a dormir ahí en una su hamaca, y con lujo de ocio espiritual ni oran, ni le hacen un favor a nadie, no sirven, ni suplican, no hacen. Hablo espiritualmente, hermanos, porque al trabajo que me voy a referir en esta mañana es el trabajo espiritual, que hay una demanda en las Escrituras, y ya lo van a ver. En las Escrituras sí hay demanda de un trabajo espiritual, no material. Materialmente, hermanos, a mí me consta que mucha gente que llega a la iglesia es muy lista para trabajar allá en el mundo y hacer plata. Sí, pero es que aquí estamos hablando de otro trabajo. No estoy hablando de ese trabajo, hermanos. Si bien usted viene aquí y me dice: hermano, pero la Biblia dice que si uno trabaja ya debe trabajar para Dios. Correcto, pero eso es una añadidura. Eso ya es parte de la llenura que Dios le da, que usted todo se lo dedique a Dios. No quiere decir que ese sea el trabajo para Él. Usted, cuando trabaja en la calle, en su trabajo material, trabaja como para Dios, ¿ya? Así dice la Biblia. Ustedes, dice, sirvan a sus amos terrenales como sirviendo a Dios y no a los hombres. Pero aquí en la iglesia, hermanos, ya no vamos a trabajar como para Dios, sino para Dios. ¿Me comprenden, hermanos? O sea, allá usted se lo va a dedicar a Dios, aunque le está trabajando a los hombres. Pero usted, digamos, en su corazón va a trabajar como para Dios. Pero en la iglesia usted ya no va a trabajar como para Dios, sino va a trabajar para Dios. Y ese trabajo para Dios es el que muchos ya no tienen, el que muchos no tienen, hermanos. Y eso es lo que me interesa que quede muy claro en esta mañana. De manera, hermanos, de que pasemos al libro de Colosenses, de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Amén, hermanos. Fíjense bien, hermanos, que dice en el capítulo 2, en el versículo 12. Solo quiero leer un versículo aquí. Escuchen, hermanos, la invitación de Pablo a la iglesia de Filipos, que no solo es para ellos, sino es para nosotros también. Dice, verso 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una pregunta: ¿qué quiere decir ocuparse? Ocuparse es hacer algo. Ahora,
no está diciendo, hermanos, ustedes ocúpense por la salvación, sino dice en la salvación. Y se van a dar cuenta ustedes, hermanos, que en esas dos palabras, en esas dos formas de decir las cosas, hay una gran diferencia. No está diciendo Pablo que ustedes se ocupen por la salvación, porque ya dijimos, hermanos, y eso ha quedado claro, que por la salvación usted no puede hacer nada. Dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no le culpa de pecado. No hizo nada a él, no pudo quitársele el pecado, no trabajó por quitárselo, simplemente Dios de misericordia lo perdonó sus pecados. Eso es la salvación, esa es la obra que Dios hace por la salvación. Nos ha perdonado nuestros pecados, no porque hiciéramos obras de justicia, no porque tuviésemos méritos, no por buenos. Dios nos perdonó nuestros pecados. Eso es la salvación, hermanos. Pero ahora dice Pablo, ahora ocúpense en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación. Y dice, con temor y temblor. Ahora Pablo, hermanos, aquí da una ordenanza a la iglesia. Dice que la iglesia se debe de ocupar, no dice se debe preocupar. Porque yo conozco muchos evangélicos, hermanos, que están preocupados. ¿Será que seré salvo? ¿Será que seré hijo de Dios? ¿Será que en el rapto yo me voy? ¿Será que estaré bien con Dios o no estaré bien con Dios? Hay gente preocupada, pero ocupados muy pocos. Y óiganme bien, hermanos, no dice Pablo que uno se preocupe. La preocupación es antes de la ocupación. Algún día estuvimos preocupados, pero ahora en la iglesia debemos de estar ocupados en la salvación. ¿Y qué quiere decir ocuparse en la salvación? Pues tiene mucho, hermanos, que ver, y le voy a recordar las palabras textuales del Señor Jesucristo. Tiene mucho que ver con lo que el Señor Jesucristo dijo allá en San Juan capítulo 6. Dice el Señor Jesucristo, porque la gente, un día que el Señor agarró la barca y cruzó el lago de Genezaret y se fue al otro lado, resulta que la multitud ya se le había adelantado, ya estaba esperándolo del otro lado del mar, del mar de Galilea, o perdón, del lago de Genezaret. Y viene el Señor, y cuando mira a la gente ahí, vienen y hasta lo tratan de adular un poco. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y lo quieren, y lo están tratando así al Señor. Pero el Señor comprende por qué lo están tratando así, y por qué es que tan prestos, tan diligentes han cruzado el barco para irse al otro lado. Resulta que un día anterior el Señor había hecho un milagro y le había dado de comer a 4,000 personas ahí en un milagro de multiplicación de panes y peces. Y aquella gente, hermanos, ya no con el interés de la palabra, sino por el interés de la comida, se fueron y lo fueron a buscar rapidísimo, y la multitud era tan grande. Y el Señor les dijo, de cierto, porque así era el Señor de franco y sincero, ustedes me buscan, les dijo el Señor, no por la palabra, no por los milagros, ustedes me buscan porque les di de comer, les dijo el Señor. Trabajen, les dijo. Pero oigan bien, hermanos, la consigna del Señor. Trabajen, les dijo, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Fíjense, hermanos, que el Señor mandó a la gente que por este alimento espiritual, por la palabra que oímos, hay que trabajar. Yo le voy a decir algo y usted se va a dar cuenta en esta mañana que así es. Mucha gente llega a la iglesia, hermanos, y oye la palabra, oye la predicación. Si usted viene a la iglesia pero no trabajó por el alimento espiritual, yo pude haber predicado una palabra de verdad, una palabra revelada y una palabra que sí es alimento, pero su corazón se quedó sin alimento, se quedó sin fruto. Porque, hermanos, cuando una persona no trabaja por la comida espiritual, la palabra solo le llega a la mente, pero no nutre el alma. Les digo, hermanos, hay mucha gente que llega a la iglesia y oye el mensaje con la mente. Es que, hermanos, para que se quite, para que se abra el paso, y voy a decirlo así para que tratemos de comprender, para que se abra la compuerta de la mente y ¡pum!, y la palabra llegue al alma, se necesita un trabajo que muchos ya no hacen, hermanos, y es de tipo espiritual. Por eso, hermanos, es que cuando una persona llega a la iglesia y no trabajó por la comida que iba a recibir, entonces la comida le quedó aquí en la mente, y por más que se esfuercen que la palabra le quiera bajar al corazón, no le baja. Ahí hay una válvula cerrada, ahí hay una válvula de paso que no abre. Porque, hermanos, para que la palabra baje de la mente al alma y la alimente, se necesita hacer un trabajo de tipo espiritual. Y le voy a decir, hermanos, y óigame bien, voy a mencionar aquí ya una parte del trabajo. Vino el Señor, hermanos, y le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjense bien, hermanos, el Señor le dijo a Jeremías que le iba a revelar cosas grandes y profundas de la palabra, pero eso sí, le dio la consigna de que tenía que hacer un tipo de trabajo, y es clamar. Porque clamar ya es un trabajo espiritual, hermanos. Le digo, solo clama a alguien que tiene necesidad. Una persona que no tiene necesidad no clama. Clama solo a alguien que necesita algo.
David, hermanos, era alguien, por demás está decirlo. Usted puede leer todos los salmos de David y se va a dar cuenta, hermanos, cuánto clamaba David por la palabra. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo. Háblame, Señor, revélame, muéstrame. Esa súplica, ese clamor de David por la palabra era continuo, hermanos. Él trabajaba por recibir aquella revelación. Y vaya si no la tenía. Lea usted todos los salmos de David, son salmos mesiánicos, cargados de tanta unción y de tanta revelación. ¿Y cómo no iba a tener tanta revelación David, hermanos, y tanta plenitud del Espíritu, si era alguien, hermanos, que suplicaba y clamaba y pedía? Y solo eso ya es un trabajo, ¿o no es trabajo, hermanos? Sí. ¿Cree usted, hermanos, qué cree usted que es más cómodo? Ir a la iglesia a ver si de perdida Dios dice algo por ahí, o que usted haya suplicado: Señor, háblame, necesito oír tu voz. ¿Qué tanta necesidad tiene usted de oír la voz de Dios? ¿O no necesita tanto oír la voz de Dios? Porque si hay mucha necesidad de oír la voz, esa se clama, hermanos. Si no, la palabra solo le va a llegar a usted a la mente. Si usted es una persona que nunca trabaja por la comida espiritual, la palabra le va a llegar a la mente y se la va a atorar. La Biblia dice, hermanos, que tanto conocimiento hincha la cabeza. Así dice el Señor, porque nunca baja. Pero si estuviera bajando, aquí en el alma, hermanos, se diluye esa palabra y lo llena uno. Y aparte de tenerle a uno en el alma, uno también reparte y da. Y esa es otra parte del trabajo, se reparte. Por eso es que uno no puede hincharse. Estamos hablando espiritualmente, hermanos. Pero cuando una persona, hermanos, solo mama conocimiento en letra, información, y está recibiendo demasiada información que no trasciende, que no pasa al alma, que no tiene acceso al alma, eso, hermanos, hincha y vuelve a la gente soberbia. Miren, yo he estado en tantos lugares predicando, hermanos, y me he encontrado con líderes y personas que tal vez tienen algún puesto alto dentro de sus iglesias, gente que porque sabe un poquito de la palabra, hermanos, miren, así tienen la gran cabeza, soberbios, hermanos, solo porque saben un pequeño conocimiento de la palabra de Dios. Y sinceramente, hermanos, para nosotros, para mí en lo personal, qué agradable resulta, hermanos, poder ir a demostrar, hermanos, que tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, ir a trabajar sirviendo a los hermanos con toda humildad, hermanos. Sinceramente les digo, a veces la gente se impresiona. Recuerdo que ahora que estuve, esta penúltima campaña que estuve, había un muchacho que estaba dirigiendo ahí los cultos y era muy soberbio, pero muy soberbio, así, hasta el trato con los demás era así. Y nosotros ya empezamos a sospechar que se trataba de una de estas personas que ustedes me están oyendo predicar. Y efectivamente así era. Había estudiado en un seminario y él creía que sí, que mucha letra. Pero a lo largo de que él estuvo allí, incluso su trato era así él trataba de conservar distancias con los demás hermanos, tratando de darse su importancia, por supuesto. Pero a lo largo de que él estuvo oyendo nuestras predicaciones, sinceramente le digo, hermanos, y esto es para la gloria del Señor, ese hombre estaba impresionado por la revelación y la doctrina que teníamos, hermanos. Porque aunque seamos toscos para hablar, aunque no seamos muy artísticos para dar el conocimiento de la palabra, conocimiento sí tenemos de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos y comprendemos que el conocimiento que Dios nos ha dado es grandísimo, hermanos, grande, hermanos. Y hablamos, hermanos, con esa libertad, con mucha ciencia, con mucha doctrina y con mucha revelación y con mucho conocimiento, y podemos decir muchas cosas, hermanos, pero con toda humildad. Y este hombre, hermanos, se fue humillando así de 3 días hasta el último día. Y él mira que nosotros con los hermanos andábamos ahí humildes, hermanos. Porque cuando la palabra, hermanos, no se queda en la mente, uno aprende a ser humilde, hermanos. Cuando la palabra de Dios le llega a uno al alma, uno sabe, hermanos, que tiene que darle alimento también a los demás. Y cuando uno reparte la palabra y reparte el alimento, ya no se carga uno los graneros de comida, sino que uno está repartiendo, hermanos. ¿Saben qué dijo Dios? Yo juzgaré, dice Dios, a las engordadas. Lea usted el libro de Ezequiel. Dice la Biblia, hermanos, que hay ovejas que son engordadas. Estas ya son para el matadero, dice Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros no nos engordamos. Estoy hablando espiritualmente. No nos engordamos de la palabra, sino que viene la palabra revelada y nosotros, hermanos, repartimos la palabra, y eso no nos deja engordar. Pero cuando una persona, hermanos, no trabaja por la palabra aquí está inflándole la cabeza. Y Pablo dice allá en 1 Corintios 8, el conocimiento, dice Pablo, hincha, pero el amor, ¿qué hace? Edifica. ¿Y edificar qué es, hermanos? Edificar es trabajar, hermanos. Por eso les digo, hermanos, dentro de la salvación nosotros tenemos una demanda de trabajo, y lo vamos a encontrar ya sea figurado en una forma metafórica, a través de parábolas o a través de una enseñanza concreta. El Señor manda, hermanos, que en la iglesia todos debemos de tener una ocupación de tipo espiritual, porque la gente, hermanos, que llega a la iglesia y solo oye es la que se vuelve más soberbia en la iglesia. Oigan lo que les digo, hermanos.
Vea usted a alguien en la iglesia, si alguna hermana, algún hermano se vuelve soberbio, tenga usted por claro y sentado que es de las personas más ociosas en la iglesia. Es una ley. Y es que ¿quién se puede escapar de esto? Ni yo me escapo. Si aquí no se escapa nadie. La gente más soberbia en la iglesia es la que no trabaja en lo espiritual. Pero los que trabajamos en lo espiritual, hermanos, ya no tenemos chance de ensoberbecernos, hermanos. ¿Saben qué dijo? ¿Qué le dijo un día Jeremías a Dios, hermanos? Señor Jehová, le dijo, tú me conoces, le dice, y sabes la aflicción que yo he padecido por causa de tu nombre, y no me he engreído a causa de tu profecía, a causa de la revelación. Jeremías, hermano, le dice a Dios, Señor, tú me conoces, tú ya me conoces bien, sabes que no se me ha metido la soberbia por la revelación que me has dado. ¿Y saben qué dijo Pablo, hermanos? Pablo un día dijo, Señor, pues para que la grandeza de revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Pablo, hermanos, decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo de grandes revelaciones, de un gran conocimiento de Dios, eso lo volviera hinchado, lo volviera soberbio. Y les digo una cosa, hermanos, es muy fácil notar dentro de la iglesia la vida de una persona, hermanos, que tiende a ser religiosa, que no trabaja en lo espiritual. Se vuelve muy soberbia, porque que quede claro, hermanos, que el conocimiento hincha. Esta se llama ley. No es cuestión de que alguien escoja ser hinchado o no, es que hincha, es la ley, la letra hincha, el conocimiento hincha. Una persona, hermanos, que mama y recibe tanta letra, pero nunca desahoga, nunca invierte aquella palabra, nunca la entrega. Esto lo va a hinchar. Esto es ley, hermanos. No es que alguien escoja, no es que alguien diga, pues yo soy tan inteligente que yo voy a procurar no ser soberbio, aunque sepa. Es que no es cuestión, hermano, de que usted sea inteligente, ni de que sea listo, ni de que lo pueda hacer. Es que la letra hincha. Eso se llama ley, hermanos. No lo está escogiendo usted. Es que usted sin darse cuenta va a andar hinchado. Es que eso ya es un efecto, lo produce tanta letra. Por eso, hermanos, Pablo decía, el conocimiento hincha, pero el amor edifica. Y si uno ama a los hermanos, sirve, hermanos, entrega la palabra, ama, hace favores, y sirviendo espiritualmente, ora, sirve. Todo lo que uno haga, hermanos, por edificar a la iglesia es inversión. Eso no va a dejar que alguien se hinche. ¿Por qué? Porque está ocupado en su salvación. De manera, hermanos, de que Pablo aquí en Filipenses 2 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo dice, hermanos? Con temor y temblor. El apóstol Pablo, hermanos, está mandando a la iglesia que se ocupe en la salvación. ¿Queda claro? No es por la salvación. Algunas personas indoctas que ignoran las escrituras, hermanos, y la revelación de la palabra, tratan de decir como que aquí en la iglesia nosotros tratamos de meterle obras a la salvación, y no es así. Es que hay diferencia entre obras para y obras en. Nosotros no estamos haciendo obras para salvarnos, sino estamos haciendo obras en la salvación. Las obras que se hacen en la salvación son, hermanos, son actitudes de un corazón agradecido. ¿Me entienden, hermanos? Sí, un corazón agradecido, hermano, lo menos que puede hacer es trabajar, pero ya no lo está haciendo para ganarse nada, sino de gratitud. Es una forma, hermano, de agradar a aquel que nos ha tomado por soldado. No sé si me están comprendiendo, hermanos. De manera que cuando una persona, hermanos, es indolente, no cree así, él con sus actitudes, hermanos, está dando testimonio de que no entiende el plan de salvación. Ahora, ya van a ver ustedes, hermanos, porque voy a ver varios pasajes, se van a dar cuenta, hermanos, que en todas las escrituras la demanda de trabajo está allí. No puede ser de otra manera. Si no, recuérdense de la parábola del Señor Jesucristo. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, dejó a su siervo su obra. ¿Y quién es el que se fue lejos? Cristo. ¿Y qué obra le dio a nosotros? ¿Y qué obra? ¿Qué quiere decir obra? Obra es tarea. Y dice, y dejó a su siervo su tarea, y a uno le dio 10, a alguno le dio más tarea que a otros le dio 5, pero a otros por lo menos una le dio. Pero miren, hermanos, cualquier persona dentro de la iglesia a lo menos una responsabilidad tiene, a lo menos un talento tiene, pero de trabajar tiene, de que tiene que trabajar, tiene que trabajar. Pero dice que que recibió un talento, hermano, no quiso trabajar. Aquellos 10, aquel que recibió 10, el Señor, 10 talentos me diste y yo los trabajé y gané 10. Bien, buen siervo y fiel.
En poco has sido fiel, en mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el que le dio 5 talentos también, ¿qué hiciste con los 5 talentos? Señor, los trabajé y aquí tienes otros 5 talentos. Ven, buen siervo y fiel. En poco has sido fiel, en mucho te pondré. Pero aquel que había recibido un talento, y es el que menos había recibido. Por eso le digo, hermanos, la gente que menos recibe, la gente que menos trabaja, la gente que menos se ocupa, es la que tiene peores ideas de Dios. Es la que piensa, es la que critica más, la que murmura más, la que se le meten malas ideas, la que todo el tiempo anda con malos pensamientos. Miren, hermanos, y óiganme bien, porque cuando alguien está tan ocupado en las cosas de Dios, ni chance tiene de estar pensando mal. Estamos tan ocupados, hermanos, en orar, en clamar, en suplicar, en invertir tiempo en la obra de Dios. ¿Qué tiempo hay, hermanos, de que se estén metiendo las malas ideas o malos pensamientos? Pero aquel que recibió un talento viene y le dice al Señor: Señor, mira, yo sabía que tú eres un hombre severo. Oiga, qué lindo concepto el que tiene de Cristo. Yo sabía que tú eres un hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Le voy a decir, se lo voy a traducir, hermanos, en lenguaje actual. Eso es lo que hace mucha gente cuando viene a la iglesia. Sí, es que hay una iglesia sola exhortación. Ya juzgan como severa la doctrina del Señor. Sí, ahí ya quieren que uno, ya quieren que uno ni haga esto, ni que uno aquí. Hay gente, hermanos, que tal vez no hace nada y su responsabilidad es mínima y siempre murmura y siempre tiene desacuerdos porque es la gente más ociosa en lo espiritual. Escúchenme esto, hermanos, qué gran verdad. La gente que menos trabaja dentro de la iglesia, desgraciadamente, tómelo usted como una ley. Este es otro principio dentro de la iglesia. La gente que menos hace es la que toda la vida se le andan metiendo malas ideas. Ya anda viendo cómo se ocupa en cosas carnales porque cosas espirituales no tiene. No puede trabajar en lo espiritual. Entonces trata de ocuparse así en activismo carnal. Y ese no es el trabajo. Esa es otra cosa. Por eso, hermanos, es que el Señor dice que en aquel día muchos me dirán, dice el Señor: Señor, pero si en tu nombre profetizamos, predicamos. Y el Señor les dice: miren, apártense de mí, obradores de maldad. Pero Señor, ¿y predicar no era una buena obra entonces? Te digo que no te conozco. ¿Y por qué si predicaba? Es que el Señor, hermanos, no está hablando de que ese es el trabajo. Le estoy diciendo, hermanos, que el trabajo es otro. ¿Qué tanto interés tiene usted por los demás? No sé, porque su corazón es el que habla en ese sentido. ¿Qué intenciones hay dentro de usted? ¿Qué interés en edificar la iglesia? ¿Cuántas personas, hermanos, alguna vez Dios les da un don y ya ni lo usan más? Y todo el tiempo viven en sí mismos, en sus luchas, y que la mente y que aquí la carne. ¿Y por qué no se ocupan? Cuando una persona, hermanos, piensa demasiado en sí misma y se ocupa más en sí misma, entonces ya no se puede ocupar en la salvación. Porque la salvación es algo que le atañe no solo a usted, ni solo a mí, nos atañe a todos, hermanos. ¿Y qué quiere decir ocuparse en la salvación? En la salvación, hermanos. Nosotros debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Ya teniendo propia, ya siendo propia nuestra esta salvación que nos ha otorgado el Señor Jesucristo, ahora trabajamos. Y esa es la exhortación que vamos a encontrar en la palabra. Y quisiera que viéramos este pasaje interesante, hermano, allí en el libro de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Amén, hermanos. No voy a entrar en demasiados detalles porque se volvería demasiado largo y tengo otras cosas, otros pasajes que ver. Vean que dice en el verso 5, hermanos, dicen: vosotros también poniendo toda, oiga lo que demanda, oiga la demanda, hermanos, para los que están en la iglesia, porque esta no es doctrina para la gente de la calle. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, ¿qué dice, hermanos? Virtud. Virtud es poder, o sea, obras. Añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, ¿qué dice? Oigan bien, hermanos, primero deben haber obras y después, ¿qué dice? Conocimiento. ¿Sabe qué pasa, hermanos, cuando una persona solo busca conocimiento, conocimiento y conocimiento? Lo que les decía hace un rato, el conocimiento hincha. Entonces la recomendación sana, el orden debe ser así. Uno debe de ocuparse, debe de añadir a la fe virtud. Virtud es trabajo, es obra. Entonces primero hay que trabajar, primero hay que hacer algo, hay que funcionar dentro de lo espiritual y después adquiera conocimiento. Nunca se me olvida la experiencia que un día me dijo un hermano cuando comenzó a salir a predicar. Fíjese, hermano, de que qué tremendo, me decía, estaba muy impresionado. Fíjese que tuvimos la oportunidad de ir a compartir a una casa a un hombre. Y mire, hermano, mire, pero es que oyéndolo ahí, mire, hermano, de veras que ahora sí me quedó grabada aquella doctrina que ustedes han predicado en la iglesia, que tal vez yo la oía, pero no le había puesto tanto sentido. Pero ahí fui a ver la doctrina ya en práctica, me dijo, en la práctica fui a ver la doctrina. Y de veras, ahora sí se me ha quedado tan grabado.
Y eso es correcto, hermanos, porque trabajando, invirtiendo, así debería de ser. Primero trabaja uno y se ocupa, y luego el conocimiento se añade, ¿verdad? Eso es lo que enseña la palabra. Entonces dice, por eso dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahora, después del conocimiento, sí, dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué hay que añadir? Oigan, hermanos, ¿después de cuándo se aprende el amor? Oiga, ¿después de cuántos pasos se aprende el amor? ¿En qué papel quedan aquellos religiosos, hermanos, que solo se las dan a hablar de amor? ¿Será que ya entendieron qué es amor? Oiga, ¿cuántos pasos hay para llegar al amor? Hay varios pasos, hermanos, varios. Pero antes de eso hay trabajo. Y ya van a ver que Pablo lo corrobora en otra parte que voy a leer. Pero fíjense, hermanos, que antes de llegar a entender qué es amor, por eso, hermanos, que cuando una persona viene aquí a la iglesia, de aquellas personas indoctas e ignorantes de las escrituras, y dicen, no, en esa iglesia no tiene amor, no tienen amor. ¿Y qué saben de amor? Ojalá entendieran y supieran lo que es amor en la Biblia. Si el amor no se entiende, hermanos, filosóficamente, ojalá supieran qué es amor. Ni modo, hermanos, que cualquier ignorante de las escrituras, indocto, que lo usa el diablo, hermanos, para deformar la realidad del reino. Ni modo que uno le va a poner oídos, hermanos, a alguien que dice, si en esa iglesia no tienen amor. ¿Y qué sabe de amor? Ojalá supiera cuántos pasos hay que dar para llegar a entenderlo. Si el amor no es el de la carne, no es el del mundo que se oye. El amor tiene su ciencia y se debe de aprender, hermanos. Así es como dice la palabra. Fíjense cómo dice, hermanos. Por eso dice, añadid, dice, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y después de esto dice, al afecto fraternal, ¿qué? Amor. ¿Quién va a tener amor, hermanos, solamente si ni conoce a Dios, ni conoce la palabra, ignora las escrituras, si es rebelde, ni quiere obedecer lo que Dios dice? ¿De qué amor puede estar hablando? Está hablando de aquel amor que cantan los cantantes del mundo. Debiera de ir a buscar ese amor allá, pero en la iglesia es otro amor. El amor de la iglesia, el amor de Dios, es un amor con ciencia y con sabiduría, hermanos, con conocimiento. Hay un orden, hay una revelación allí, y hay que llegar a entender lo que Dios dice. Pero sigamos leyendo, hermanos. Dice en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué dice? Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, hermanos, que no debe ser un conocimiento ocioso? Cuando hay trabajo, ya no es un conocimiento ocioso. Cuando no hay trabajo, es un conocimiento que solo hincha el conocimiento, la letra. Le digo una cosa, hermanos, con todo esto yo le voy a aclarar que no crea usted que muchas personas son movidas a trabajar. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo hablando de los días finales de la apostasía? El apóstol Pablo dijo, en los postreros días, habiendo comezón, ¿de qué dijo? De oír, se amontonarán falsos maestros que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo advirtió claramente, hermanos, que la gente en estos días finales, en su mayoría, iba a tener una gran comezón de oír, pero trate usted de moverle los músculos, trate usted de echar a andar su maquinaria de trabajo por lo espiritual. Y estamos hablando aquí de un milagro, hermanos. Solo un milagro lo puede sacar a uno de su vida cómoda, ociosa, apática, donde cada día el mundo, hermanos, busca cada vez más comodidad, las cosas más automáticas, las cosas más que otorguen más placer, más suavidad. ¿Saben, hermanos, qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra y por qué Dios las destruyó? Así dice en el libro de Ezequiel. Estos fueron los 3 males de Sodoma, dice Dios. Soberbia, dice, abundancia de pan y abundancia de ociosidad. ¿Qué le parece? Dice que esos fueron los 3 males. Claro, habían sodomitas, pero la sodomía es el efecto de aquellas causas. Las causas eran, dice, mucha soberbia, abundancia de pan, o sea, mucho dinero, y abundancia de ociosidad. Y por esto dice Dios, yo lo vi y las quité. Así dijo Dios, y por eso Dios las destruyó. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque esas causas de las cuales estoy hablando, hermanos, fueron las que produjeron el homosexualismo, el lesbianismo, las promiscuidades y todas las aberraciones sexuales y violencia que había en Sodoma. Era el producto de estas 3 causas. Por eso les digo, hermanos, nosotros en la iglesia, en el reino, debemos de entender que el camino de buscar una salvación fácil es lo más equivocado que pueda haber, hermanos. En la iglesia Dios nos ha llamado, hermanos, a ocupación. Usted no puede ver con indiferencia la salvación, porque le aseguro que el día que usted se acerca a la tumba, usted no está seguro de nada.
Dios no le ha dicho nada. Usted no siente una certeza plena en su corazón. Oiga lo que dice Pedro. Es muy bonito esto, hermanos. Dice, verso 8, lo vuelvo a leer de nuevo. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Además es ciego, habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? Oigan bien, hermanos, Pedro dice que hay que hacer estas cosas. Hacer es trabajar, hacer es ocuparse. El que haga estas cosas no caerá jamás, dice Pedro. Sigo leyendo, verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué pasa, hermanos, con aquellas personas que viven ocupadas en el reino de Dios? El día que se acerca a su muerte, hermanos, miren, dice, hermanos, que Dios le otorga amplia. ¿Sabía usted, hermanos, que la puerta para entrar al reino es estrecha y el camino es angosto? Porque así dijo Cristo. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos, cuando alguien ya entra a la iglesia y comienza a ocuparse en su salvación? La puerta se le comienza a ampliar. A medida que el tiempo transcurre dentro de la iglesia, hermanos, y una persona se ocupa de veras en servir a los demás, en amar, en buscar la revelación, en buscar la palabra, en buscar las cosas espirituales, en edificar la iglesia, miren, hermanos, la puerta se le va haciendo tan amplia, que cada vez se siente más, ahí sí, cada vez se siente más seguro de su salvación, cada vez siente más seguro a Cristo. ¿Saben qué pasó, hermanos, cuando estaban matando a pedradas a Esteban? A Esteban lo estaban matando a pedradas los religiosos. Y ahí estaba Pablo también apoyando aquello cuando no había sido llamado todavía por Dios. ¿Saben qué pasó, hermanos? Cuando estaba Esteban ahí, ya las piedras ya lo estaban comenzando a apedrear. Dice, hermanos, que Esteban levantó sus ojos al cielo y dijo: veo los cielos abiertos, dijo, y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, dijo. Sí, hermanos, ¿quién no se muere así? Así, ¿quién no se muere de buena gana? Sí, miren, hermanos, vio con sus ojos el cielo abierto, hermanos. Pero ¿por qué mucha gente que está metida entre las iglesias siente el cielo cerrado? Saber si seré salvo, saber si cuando Cristo venga, yo no sé si me iré en el rapto, a saber si el Señor, yo no sé. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene esa seguridad? ¿Por qué no se le abre el cielo? Porque nunca trabaja. Esa es la única respuesta. Porque estando dentro de la iglesia nunca se ocupa. ¿Cuándo se ha interesado por la vida de otro? Pero sinceramente, ¿cuándo se ha preocupado por orar por los demás? ¿Cuándo se ha preocupado en tener dones? Señor, dame dones para servir a mis hermanos. ¿Cuántas veces ha pedido usted dones? ¿Tiene usted don de fe? A veces uno oye a algunos hermanos que lejos de darle fe a otros les ponen dudas e incredulidad. En lugar de ir a estimular a otros hermanos a la fe, algunos son usados como instrumentos del diablo para ir a pachar. De la salvación, las cosas son muy distintas. Le voy a contar un testimonio muy interesante. Aquí en la iglesia hubo una señora que cuando Dios la comenzó a llamar, ella tenía muchas necesidades y muchos conflictos, y Dios la restauró. Y estuvo a punto de divorciarse y tuvo grandes problemas, una vida, su marido le ha sido una vida difícil, muy problemática. Pero Dios vino, la tomó y le arregló su vida, le arregló los problemas y le dio bendiciones. Pero ya estando ella así, el marido toda la vida hablaba en contra de la iglesia y en contra de la doctrina, y era un diablo bien hecho. Siempre se oponía a la palabra y era... Pero eso sí, a su casa llegaba con regalos. Mira, que te compré esto y te compré lo otro, y la llenaba de regalos en su casa y le regalaba muchas cosas materiales. Mira, ¿qué te parece una refri que te acabo de comprar? Y la empezó a regalar y a llenar de cosas, y compró sus tristes convicciones y le sirvió de una piedra de tropiezo bien hecha. Porque, hermanos, más que regalar cosas materiales, ojalá hubiese servido de ayuda para que su familia, ella y sus hijos fueran salvos. Pero un instrumento de tropiezo. Por eso les digo, hermanos, nosotros vamos a entender que en el camino de Dios, aquí hay quienes edifican la iglesia y quienes son piedras de tropiezo. Pero el Señor dice, hermanos, ay de aquel que haga tropezar a un pequeño, ay de aquel, porque no sabe a qué se ha metido. Mejor le fuera, dice, si se amarra una piedra de molino y se lanza al mar, eso le sería mejor, dice. Porque la condena en el día del juicio es seria, hermanos, para alguien que no colabora con el reino de Dios. Miren, hermanos, nosotros en este camino debemos de ubicarnos en el plano de la realidad más grande que hay. Esto se va a acabar pronto. Y nosotros, hermanos, dentro de poco se va a abrir ante nuestros ojos, se va a descorrer el velo, hermanos, de este espejismo. Y se va a dejar ver, hermanos, lo real, lo verdadero que es el reino de Dios, hermanos.
por el cual nosotros trabajamos ahora, por el cual nosotros sufrimos, nos sacrificamos y renunciamos a todas las cosas y las tenemos por basura. ¿Me entienden, hermanos? Pero eso sí, aunque no lo tenemos, ya lo estamos viendo, hermanos. Cada día, a medida que la palabra se revela y nosotros trabajamos más para Dios, hermanos, miren, las cortinas se descorren y cada vez vemos más claramente el reino de Dios, hermanos. Cada día tenemos más claras las verdades. Cada día la revelación está aumentando, hermanos. Cada día nosotros sentimos que la venida de Cristo se acerca, hermanos. Pero desgraciadamente eso no lo ven todos, hermanos. ¿Por qué? Porque nunca se ocupan en la salvación. Porque no piensan que sea necesario. Porque la vida material los ha mamado tanto, los ha absorbido tanto lo material, que difícilmente sus ojos puedan percibir lo espiritual. Pablo decía, hermanos, nosotros, dice Pablo, debemos de mirar las cosas que no se ven, dice. Porque las cosas que se ven son temporales, dice, pero las que no se ven son eternas, decía. De veras, hermanos, que esas expresiones de Pablo son verdadera locura. Hay que entender a Pablo, pero solo se entiende si usted trabaja por lo espiritual. Si no, dedíquese a lo material. De todas maneras, nosotros podemos decir, hermanos, misión cumplida. La palabra ha sido predicada y la predicamos con convicción, con firmeza, con radicalidad, sin echarnos atrás, hermanos, porque sabemos que este es el camino de la salvación. De todas maneras, la salvación, si usted la ama, trabaje en ella. Si no la ama, sea frívolo, sea indiferente. Total, usted es responsable de su propia alma ante Dios. Amén, hermanos. Ahora vamos a leer un pasaje más, hermanos. Vean allá en el libro de Hebreos capítulo 6. Verso 9. Pónganle mucha atención, hermanos. Hebreos 6, verso 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen ¿a qué? A la salvación, aunque hablamos así. Ahora, oiga lo que pertenece a la salvación, hermanos, porque esto va contra los principios doctrinales de esta gente religiosa que dicen, hermanos, que en la iglesia no hay que hacer nada, que ya no hay que hacer nada. Oiga usted lo que dice la palabra de Dios. Dice, hablamos de cosas que pertenecen a la salvación, y lo que pertenece a la salvación es lo que sigue. Verso 10. Porque Dios dice, no es injusto para olvidar, ¿qué dice? Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, haciendo ¿qué cosa? Habiendo servido a los santos, ¿y qué dice? Y sirviéndoles aún. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es trabajar en la salvación? ¿Qué cosas pertenecen a la salvación? El trabajo de amor que nosotros podemos mostrar hacia su nombre. ¿Y cuál es ese trabajo? Que usted sirva a los santos. ¿Y dónde están los santos? Para que usted les sirva. ¿Dónde están? Ahí los tiene, a usted le rodean los santos. Tal vez no todos, pero aquí están los santos, hermanos. Y ojalá usted les sirviera. Ojalá les sirviera sin prejuicios, con libertad, sin esperar recompensa, porque dice que Dios no es injusto. Dios no se queda con nada. Todo lo que usted haga por servir a los demás va a tener paga, hermanos. Eso téngalo seguro. No aquí. Estos tesoros, hermanos, son acumulables en el cielo. Usted aquí trabaja sirviendo a los santos. No espere que nadie le dé palmada ni que nadie lo felicite. Si no trabajamos para recibir felicitaciones. Trabajamos, hermanos, porque amamos a Dios. Eso es todo. Eso sí, Dios no es injusto, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que un vaso de agua que alguien le dé a un pequeño, dice el Señor, no quedará sin recompensa. Imagínense, hermanos, tan agradecido es Dios, que ni siquiera un vaso de agua que usted le dé a un santo, ni siquiera un vaso de agua, dice, quedará sin fruto, sin recompensa. ¿Cuánto más si usted hace algo más, hermanos, por beneficiar la vida de los hermanos? Entonces, ¿dónde está el trabajo? Algunas veces atrás he explicado, hermanos, y hemos hecho algún tipo de exhortación a aquel tipo de personas que están en la iglesia, que lejos de colaborar en servir a los demás, golpean la vida de los demás. Una persona, hermanos, que lastima, que no edifica la vida espiritual de los demás, usted ya sabe para quién trabaja. Pero una cosa le digo, hermanos, los que somos de Dios también trabajamos para servir a los demás. Eso no nos interesa. Así dice la Biblia. Según tengamos oportunidad, dice Pablo, hagamos bien a todos, dice, pero mayormente, dice, a los de la familia de la fe. Si una persona como cristiano, siendo miembro de una misma iglesia, de una misma introducción, de un reino, de un Padre, de un Dios, de un Espíritu, de un bautismo, si somos miembros de una sola familia y usted es incapaz de hacerle un buen favor a alguien aquí,
Miren, hermanos, y preguntas, ¿y qué piensa hacer entonces? Pero usted a la gente de la calle sí le hace favores. A su familia carnal, ahí sí, usted los beneficia muy bien. ¿Y por qué no sirve a los santos así? ¿No valen tanto? Porque aquí están los hermanos de Jesús. Aquellos, aunque sean sus familiares muy queridos, no son los hermanos de Jesús. Pero aquí están los hermanos y las hermanas de Jesús. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Y el Señor dice, hermanos, en aquel día muchos me dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos a ti con necesidad? Y si te hubiéramos visto con alguna necesidad, te hubiésemos servido, claro. No era necesario que me lo hagan a mí directamente. Ahí tuvieron a mis hermanos y no se lo hicieron, dice Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que sí habla el Señor? Entonces, ¿qué trabajo espera el Señor? Vea, abra los ojos de la fe, hermanos. Trate de ver en la vida de sus hermanos, trate de ver al Señor Jesús. Trate de verlo, por supuesto. No vea usted la apariencia física. Tal vez la apariencia física puede ser despreciable si usted quiere. No se preocupe usted de eso. Sepa que detrás, hermanos, están los hermanos del Señor Jesús. Ojalá que usted sirva. Ojalá usted no sea de aquellas personas que pegan codazos y que lastiman, porque hay muchas formas de pegar codazos. Se pegan codazos con las miradas, con los gestos, con actitudes. Hay muchas formas de codear, hay muchas formas de lastimar. Pero una cosa les digo, hermanos, son conocidos los hermanos agradables que buscan el beneficio de los demás en el reino de Dios. Entonces sigamos leyendo, hermanos. Dice en el verso 10, porque Dios, dice, hermanos, no es injusto. Oigan esto, hermanos, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora oiga la exhortación. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Para qué, hermanos? Para plena certeza de la esperanza. Ahí está. ¿De qué estamos hablando? ¿De seguridad de salvación? Pues ahí está. ¿Saben, hermanos, cuándo es que viene la seguridad de salvación a la vida de uno? Cuando uno sirve a los santos, hermanos. En eso sí, que venga la muerte, hermanos. Que venga. Usted no sea de aquellos cristianos, hermanos, que cuando tantito sienten que se le acerca la muerte están temblando y se les entran unos miedos y unos temores. No, si usted está sirviendo a los santos, el día que se acerca la muerte, dígale usted, bueno, Señor, si es el tiempo tuyo, bienvenida a la muerte, porque ya es el tiempo del encuentro con Dios. ¿O no, hermanos? Ahora, si usted anda mal con Dios, entonces sí, aflíjasele, llore y clame y grite, desespérese. Pero cuando alguien sirve a los santos, dice la Biblia, hermano, dice esto es para plena certeza de la esperanza. Ahora, sigamos leyendo. Verso 12. A fin de que, ¿qué dice? No os hagáis perezosos. ¿Verdad, hermanos, que esto abunda en la iglesia también? Que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué fe? ¿Qué paciencia? La paciencia de servir a los santos hasta el final. Esa es la paciencia, hermanos. Esa es la paciencia. Saben, hermanos, que en la iglesia muchas personas tratan de buscar sus modelos. Algunas personas que llegan a la iglesia, en lugar de ver a los que trabajamos para Dios, hermanos, y vernos como ejemplo e imitar lo que hacemos, hermanos, en las cosas espirituales, buscan como ejemplo a aquellos que no hacen nada. Pero si el hermano, yo lo veo que hay quienes, hermanos, en lugar de buscar a los verdaderos ejemplos de Cristo, le ponen la mirada a los que no hacen nada. Y con eso se justifican. De veras que eso, hermanos, como dice aquel dicho, tal vez sea un poco fuerte ese dicho, pero es una verdad en realidad. Mal de muchos, dice, consuelo de tontos. Cuando una persona, hermanos, trata de buscar a los malos para agarrárselos de ejemplo. Sí, fulano, sí, ahí cayó un pastor. Sí, yo he visto pastores. Sí, pero usted tiene ejemplos aquí en la iglesia. No sé si me entiende, hermanos. Y los ejemplos que están en la iglesia son los que se deben de imitar y seguir el camino de la salvación. Así que, hermanos, ahora ya sabe usted por qué muchas personas en la iglesia nunca tienen seguridad de salvación. Siempre viven así, de una zozobra espiritual. Su fe es así, fluctuante. Un día arriba, otro día abajo, así. Hoy una lucha, pum, lo desanimó. Otro día medio se empareja, medio se anima y así andan. Porque no viven una vida de trabajo para Dios. Sirva a los santos. El trabajar, hermanos, tiene muchas cosas. Vamos a seguir viendo esto, hermanos. Hay que trabajar sirviendo a los santos. Hay que trabajar clamando. Se clama por la comida.
se ruega, se ora, se suplica. Hay mucho trabajo espiritual, hermanos, haciendo, sin ignorar también el trabajo material, por supuesto, pero le quiero poner al trabajo material como trabajo secundario, hermanos. Lo más importante es qué hace usted para edificar la vida de los hermanos de la iglesia. ¿Cómo beneficia usted a los demás? ¿Cómo colabora en el reino de Dios? Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, ¿sí? En esta mañana, roguémosle a Dios, hermanos, que Él nos hable. Que Dios, hermanos, haga una obra. Que Dios nos haga entender en esta mañana. Si Dios le ha hablado a alguien en esta mañana, y usted en esta mañana de veras se ha compenetrado de su necesidad de trabajar, el día que usted comienza a trabajar en las cosas espirituales, todos se comienzan a dar cuenta. Es que ¿quién no se da cuenta, hermanos? ¿Quién no se da cuenta cuando alguien ya está comenzando a servir a los santos? ¿Quién no lo nota? ¿Quién no se fija, hermanos? Mire, si usted es una persona que solo medio cumple con el culto y ahí va, no trata de incorporarse al trabajo espiritual, se nota. Así que, hermanos, que Dios haga una obra en esta mañana. Yo sé que solo Dios la puede hacer. Si usted no ha recibido a Jesucristo en esta mañana, puede también entregarle su vida al Señor. Yo creo, hermanos, que solo Dios puede convencernos a nosotros. Solo Dios nos puede impulsar al trabajo espiritual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Al Señor. Yo les invito, hermanos, que sigamos en este acercamiento ante la presencia del Señor.